Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y hermanas con corazón bienvenidos al estudio de toda la lección de mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando una lección que realmente es crucial. Cuando se dice crucial, estamos diciendo de algo que es vital, algo que es necesario, es importante para que usted entienda cuál es su identidad como parte del pueblo de Dios o de la iglesia. En esta semana estamos estudiando la lección número 3 y esta lección realmente nos promete llevarnos a comprender de manera profunda, clara como el cristal, cuál es el papel suyo como parte de la iglesia del pueblo de Dios. La lección es la número 3 y su título es Un real sacerdocio. ¿Qué significa esto de ser un real sacerdocio? Bueno, eso usted lo va a estar descubriendo al estudiar la lección de esta semana. Esta semana, como siempre lo he dicho, usted al estudiar su lección va a descubrir todos los temas que esta lección presenta. Y también al comprender, usted va a conocer de manera más profunda lo que la lección nos enseña. Y en esta semana no es diferente. Así es que ponga mucha atención, apague su celular, deje las otras redes sociales si está viendo este video en su computadora. Si lo está viendo en el teléfono, bueno, quédese allí. Así es que, por favor, comprenda que vamos a tomar especial interés en esta semana, en este estudio, porque esto nos da claramente cuál es nuestra identidad como miembros del cuerpo de la iglesia de nuestro Dios. El tema que vamos a estar descubriendo esta semana es muy importante, por lo tanto ponga atención. Esta semana el título de la lección es Un real sacerdocio. Y la palabra real tiene que ver con el término que viene de la realeza. Usted es, yo soy, todos los miembros de nuestra iglesia son un pueblo que han sido escogidos porque vienen de un origen o una descendencia real, de la realeza, de reyes, sacerdotes. Y digo más, dice que somos un real sacerdocio. ¿Qué significa ser sacerdote? Bueno, ser sacerdote significa ser dedicado, estar consagrado y dedicado al servicio de Dios, a hacer sacrificios personales y sacrificios en beneficio de otros. Cristo es nuestro real sacerdote y usted y yo también somos de la realeza, de esa descendencia real que viene de los cielos. Por lo tanto, por eso es muy importante comprender esta lección. Vamos a descubrir temas muy interesantes, como por ejemplo, ¿qué significa vivir como cristiano? ¿Qué es esto? Esto usted va a estar comprendiendo esta semana al estudiar la lección. También va a descubrir cómo entender el significado de ser una piedra viva. ¿Qué quiso decir el apóstol Pedro con esto? ¿Se refirió realmente a un personaje líder de alguna iglesia en particular? ¿O qué es lo que nos quiso decir con esto? Usted va a estar comprendiéndolo esta semana. También va a aprender quiénes son el pueblo del pacto de Dios y por qué, cuál es la razón. Usted va a estar prácticamente comprendiendo todas estas cosas. Por eso le digo que esta lección es muy importante. Así es que ponga mucha atención, abra sus ojos y no se aparte de esta lección. Además, usted va a estudiar qué quiere decir Pedro con el tema de ser un real sacerdocio. ¿Qué es lo que él quiso decir? Y además nos presenta cómo y qué hacer para brillar al proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, abróchese el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos toda mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave o de memoria para la lección de esta semana se encuentra en el libro de Pedro, en el primera de Pedro, en el capítulo 2,
el versículo número 9. La Biblia dice así: pero antes de entrar en el estudio o el repaso de la lección de esta semana, te sugiero que por favor cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo, precioso de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, venimos ante tu presencia, pidiéndote que la sangre del Cordero de Dios, del sacrificio pascual, venga a limpiar, purificar y santificar nuestras almas para recibir el bálsamo del cielo y comprender tu palabra. Te pedimos tu bendición, te lo agradecemos y pedimos en el santo y precioso nombre de Jesús, nuestro Dios y Salvador. Amén y amén. Pues bien, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. El apóstol nos dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este realmente es la respuesta a mucha confusión en este mundo. El ser humano tiene el conflicto, el problema de no tener identidad, de no tener ese sentido de pertenencia. Y aquí el apóstol nos está diciendo: vosotros, ustedes que son miembros de la iglesia del Señor, vosotros sois un linaje, sois de una descendencia, de un origen, de una familia escogida, y fueron escogidos para ser real sacerdocio. ¿Qué significa esto? Ser real, de la descendencia real, de la realeza, ser sacerdotes de la realeza, no sacerdotes terrenales, sacerdotes de la realeza celestial. Vosotros sois un pueblo o una nación santa. ¿Qué significa esto? Un pueblo o una nación apartada, un pueblo que Dios adquirió, dice aquí. ¿Para qué? Para cumplir con una misión, para cumplir con un propósito, para darle sentido a la vida de este pueblo especial, escogido por Dios. Y esto es a saber, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. En otras palabras, usted y yo somos de una descendencia real, somos un pueblo especial, escogidos por Dios con un propósito, con un sentido. La pregunta es: ¿quién es usted entonces? ¿Para qué nació usted? ¿Por qué vive en esta vida? Realmente, ¿cuál es su misión? ¿Cuál es el propósito de Dios para su vida? Porque Dios le dio la vida. Entonces, ¿con qué sentido? ¿Con el propósito? Bueno, aquí lo dice claramente: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esto es a saber, Cristo. Yo estoy aquí para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta semana estamos estudiando, como ya dije, la lección número 3 y nos dice que somos un real sacerdocio. Esto nos presenta que cómo Dios ve a la iglesia, a su iglesia. Esta iglesia en la cual usted está y yo estoy es la iglesia militante. Somos el pueblo nominal ahora, la iglesia militante. Pero cuando Cristo venga y lleguemos a estar allá, entonces seremos la iglesia triunfante. ¿A cuál iglesia pertenece usted ahora? A la iglesia militante, a la iglesia nominal. Pero cuando esté allá, cuando estemos allá, vamos a ser parte de la iglesia triunfante, que es aquella que llega al cielo. Esta iglesia fue llamada de las tinieblas a la luz con un propósito: ser diferente, no ser igual a los que están en las tinieblas, ser diferente. Esta iglesia es una iglesia que atrae de manera especial a la gente para que se una a la iglesia de Dios, entre a la casa de Dios, la iglesia, que es la casa de Dios y puerta del cielo. Por lo tanto, para Dios esta iglesia o este pueblo es un pueblo especial, un pueblo que es como la niña de los ojos de Él. Dice aquí: inmerso como estaba en la cultura, la religión y la historia judía, Pedro se refiere a los cristianos a los que escribe como una nación santa, pueblo adquirido por Dios. Al hacerlo está tomando el lenguaje del pacto que el Antiguo Testamento utiliza para referirse al antiguo Israel y lo aplica aquí a la iglesia del Nuevo Testamento. Por lo tanto,
Usted es parte de este pueblo, yo soy parte de este pueblo. Por eso con razón los creyentes se sienten parte, o sea, usted es diferente, usted no es como los gentiles. Jesucristo dijo que esta iglesia o este pueblo es un pueblo adquirido que fue injertado. Así lo dice también Pablo. De tal manera que en los pasajes para esta semana, dice Pedro, señala a sus lectores la sagrada responsabilidad y el llamado elevado que tiene como pueblo del pacto de Dios. Dice, aquellos que en el lenguaje de Pablo ha sido injertados en el olivo, y entre esta responsabilidad se halla la misma que tenía el antiguo Israel, proclamar la gran verdad de la salvación ofrecida por nuestro Señor. Por lo tanto, estudiemos la lección en el día domingo y descubramos qué nos enseña en este día la lección con el tema que es vivir como un cristiano. ¿Qué significa esto? Veamos qué nos enseña la lección. Estudiando la sección del día domingo, usted puede entender al ver claramente lo que es vivir como cristiano, cómo usted muestra por su fe, con sus hechos, qué es lo que significa para usted ser un cristiano. Realmente en este día la lección es profunda, pero a la misma vez es clara porque va directo al punto. Por lo tanto, ponga mucha atención y escuche lo que nos enseña en este día la lección. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, comienza con una palabra, pues. Esta palabra, pues, podría traducirse o decirse como entonces, consecuentemente, por lo tanto, sea de esta manera. Y esta es una representación magistral de lo que Cristo ha hecho en nosotros, de acuerdo a lo que está relatando aquí el apóstol Pedro. De tal manera que el tema lo desarrolla aún más y va más profundo. Déjeme decirle que usted puede cambiarse su ropa, usted puede vestirse de ropa de la que usted quiera, usted puede cambiar su ropa, puede también cambiar su casa, puede cambiar su carro, puede cambiar de trabajo, puede cambiar de estatus social, puede cambiar de manera intelectual, socialmente, intelectualmente. Usted puede cambiar todo lo que usted quiera en su vida. Sin embargo, para ser cristiano, usted tiene que tener frutos. No es lo mismo tener un estatus social e intelectual que tener los frutos de Dios en su vida. Y de esto es lo que está hablando el apóstol Pedro. Y él dice en primera de Pedro capítulo 2, versículo del 1 al 3, dice, desechando pues toda malicia. Oiga bien, Pedro está invitándonos a desechar, a quitarnos toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, todo tipo de detracciones, dice. Esto es lo primero que nos invita a desechar. Y lo segundo que nos invita es a desear como niños. Yo no sé si alguna vez usted ha tenido la oportunidad de ver a un niño que está con hambre, ansioso porque le den su leche. Esa es la figura más o menos que utiliza aquí el apóstol Pedro. Dice, desead como niños recién nacidos. La leche espiritual, no adulterada, dice. No adulterada para que crezcáis para salvación. Pero el versículo 3 es más poderoso porque nos dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. En otras palabras, si usted ha probado de esta leche, si acaso la ha gustado, la ha disfrutado, si es que ha disfrutado de la benignidad del Señor, dice versículo 4, dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Esta figura es poderosa porque aquí el apóstol Pablo no nos está invitando a cambiarnos de ropa, de trabajo, de casa, de carro. Él nos está invitando, dice, Pedro insta a los cristianos a deshacerse de toda malicia, engaño, hipocresía, etcétera, etcétera. Pero también nos muestra no solamente a aparecer o a demostrar, nos invita a ser, no a estar. No sé si me explico claramente. Dice aquí, al hacerlo los cristianos se conducirán de un modo distinto al de muchos que los rodean. Al haber desechado la malicia, no desearán hacer daño a los demás, sino más bien procurarán su bien. De tal manera que los cristianos no envidiarán, no codiciarán, no harán este tipo de cosas. Y usted y yo estamos llamados a ser santos, a ser perfectos, a ser justos. Por eso dice, aquellos que tienen más que ellos, ni harán declaraciones que dañen deliberadamente la reputación de otros.
estarán contentos con su propia vida y florecerán donde la providencia lo ha colocado. O sea, donde usted vaya, donde yo vaya, Dios tiene una bendición para usted. Usted no necesita envidiarle nada a nadie, ni su casa, ni su carro, porque usted tiene un tesoro glorioso allá en los cielos y aquí en esta tierra si se esfuerza lo suficiente. Por lo tanto, dice, dejad todo eso y aprended las nuevas costumbres, esto es a saber según Cristo. La imagen que usa aquí de un bebé dice que debe de desear la vida cristiana, no meramente un asunto de desechar las cosas malas. La Biblia nos dice que hemos de dejar de hacer lo malo y hemos de aprender a hacer lo bueno. Esto es más que todo profundamente lo que está tratando de decirnos en este día, lo que significa vivir como cristianos. Por lo tanto, dice, por medio de la palabra, que es la fuente de nuestro alimento, hemos de crecer espiritualmente y moralmente. Tenemos a Jesús, la mayor representación de carácter y la naturaleza de Dios, de un Dios santo, al que hemos de amar y servir. Y yo diría, como el apóstol Pablo, y también de imitar, ser como Cristo, que siendo Dios, descendió y se humilló a fin de salvar, porque vino a buscar para salvar aquello que estaba perdido. Hemos de buscar el alimento espiritual, hemos de ser una lámpara, una luz que ilumine y que enseñe el camino. ¿Para qué? Para que así tú aprendas las nuevas costumbres como cristiano y desaprendas las malas costumbres de una vida pasada. Continuemos con esta lección, recibamos más bendición, estudiemos la lección del día lunes con el tema que es la piedra viva. ¿Qué significa esto? Veamos qué nos dice la lección. Bien. Estudiando la lección en el día lunes, nos enteramos de manera clara lo que significa ser una piedra viva. Y cuando habla de una piedra viva, en este día de la lección nos da 3 referencias muy significativas de lo que significa ser una piedra viva. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 4, nos da una invitación. Aquí dice el apóstol Pedro, después de decir a sus lectores que busquen alimento espiritual, los dirige a Jesucristo. En otras palabras, les refiere que se alimenten espiritualmente y los dirige a Jesucristo, quien es la piedra viva. Y él hace una invitación, dice así, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Él está calificando aquí a Cristo como la piedra que Dios escogió, que los hombres desecharon, pero que Dios la aprobó. Y es muy interesante esta figura porque Él nos está invitando a acercarnos a la piedra viva. En el libro de Isaías, capítulo 28, versículo 16, nos hace más mención de esto. Y aquí nos encontramos con algo poderoso. Dice, por tanto Jehová el Señor dice, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, dice, probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. En otras palabras, aquí hablando de la misma piedra como referencia, se refiere a ella que es una piedra probada, que ya pasó la prueba, una piedra angular que ocupa un lugar de fundamento seguro y muy importante. Pero además de eso es preciosa y estable, o sea que no va a ser que el edificio se venga abajo, sino que esta misma piedra hará en el edificio un fundamento, dice, seguro. Ahora, en el mismo libro de Isaías, en el capítulo 7, nos dice algo más profundo todavía, donde nos da ahí la referencia de quién es Cristo. Isaías, dice 7, 14 y 15, por lo tanto el Señor mismo os dará una señal, y dice aquí la Virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, o Dios con nosotros. Dice que comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. En otras palabras, es un proceso de aprendizaje. Aquí el apóstol resalta la importancia de las piedras angulares que representa el papel de Jesús en la iglesia. Él es la piedra probada, es una piedra viva, es probada y es viva. Pero algo más interesante, él hace una metáfora, es una comparación. Dice aquí, el mensaje de Pedro es que aun cuando Jesús fue rechazado y crucificado, fue elegido por Dios para convertirse en la piedra de ángulo de la casa espiritual de Dios. Los cristianos entonces son piedras vivas
que forman parte de la edificación de esta casa espiritual. Es una piedra angular, es una piedra viva. Cristo es la piedra angular, la piedra probada, pero también es una piedra viva. Una piedra no tiene vida. Entonces, ¿cómo puede ser otra piedra viva? Bueno, aquí el mensaje es más significativo. Esto significa que, dice aquí, que la iglesia está unida o fundada sobre Jesús, pero está constituida por aquellos que lo siguen. En otras palabras, se mueven, tienen acción. Formar parte de la comunidad cristiana o de la iglesia local. Los seguidores de Jesús no son miembros nominales, no son solamente una iglesia militante, sino que es una iglesia en acción. Oiga lo que dice aquí. Los miembros son una iglesia, pero son una iglesia que cumple y cumple más. Escucha lo que dice aquí. Un cristiano que no adora ni trabaja con otros cristianos para el avance del reino de Dios es una contradicción en términos, de términos. Los cristianos son bautizados en Cristo y al ser bautizados en Cristo son bautizados en su iglesia. Ellos vienen a ser parte de la iglesia. Pero tan cierto como que hay un lugar allá en los cielos, hay un lugar aquí en la tierra para que tú y yo hagamos la obra. Ahora, en la función de la iglesia hemos de cumplirla. Nosotros somos real sacerdocio. El sacerdocio ofrecía sacrificios. ¿Qué sacrificio tienes que ofrecer tú o tengo que ofrecer yo para servir a la comunidad de creyentes y a todo el pueblo que me rodea? Esta es una buena pregunta. Ellos proveen a menudo, dice, del lenguaje del templo. O sea, Pedro está haciendo referencia de menudo al lenguaje del templo para representar a la iglesia como el templo viviente de Dios y su pueblo como sacerdotes, y su conducta, sus hechos demuestran lo que sus palabras dicen, lo que su corazón cree y lo que su mente piensa. Por lo tanto, usted y yo somos piedras vivas. Hemos de ofrecer sacrificio. ¿Cómo? Primero acercándonos a Él, a Cristo. Y ahora podemos ofrecer sacrificios espirituales y así los unos a los otros nos construimos hasta hacer un edificio perfecto. Pero la piedra angular, el fundamento, la piedra probada, la piedra viva, se llama Jesucristo. Recuerda, si todo falla, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por medio de Él. Es cierto, es importante tener un estilo de vida diferente, pero tener un estilo de vida diferente no se limita a vestir de cierta manera, a comer de cierta manera y a ser exclusivo. No, significa hacer un sacrificio para buscar y salvar. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo somos representantes de ese real sacerdocio que tiene origen celestial en la realeza divina. Estudiemos la lección del día martes y recibamos más bendición estudiando en este día la lección cuyo tema es el pueblo del pacto de Dios. Recuerde que además de estar presentando aquí la lección, también en mi escuela sabática les estamos ofreciendo la oportunidad de que usted tenga las lecciones de manera personal en audio o en video. Estas son las lecciones grabadas en audio y en video por el pastor Roger Hernández, que en realidad ha sido una bendición para todos aquellos que han querido tenerla en su audioteca o su videoteca. Por lo tanto, busque allá abajo un enlace o un link donde usted quiere recibirlo, va a poner su dirección, información y de una manera segura lo podrá obtener. Así es que está invitado a obtenerlo. Seguimos ahora con la lección. Si usted ha querido alguna vez recibir la bendición de Dios, esta es la lección que le va a enseñar cómo obtener esa bendición. En este día la lección nos presenta lo que es el pueblo del pacto de Dios. Pedro está escribiendo mayormente desde la perspectiva del Antiguo Testamento y la idea del pacto que es un tema central. O sea, hay un pacto que Dios hizo con Abraham allá en el Antiguo. Y ese pacto tiene deberes, tiene obligaciones y tiene derechos que cada una de las partes tiene que cumplir. Un pacto generalmente era hecho entre dos personas. Podía ser un pacto hecho, como por ejemplo cuando David hizo un pacto con los ancianos del pueblo de Israel.
También puede haber habido un pacto como en el caso de Jacob y de Labán. Fue un pacto que hicieron ellos. Es como un contrato. Es como cuando usted compra una casa, cuando usted compra un carro, cuando usted adquiere un inmueble o un bien. Usted firma un contrato. Alguien en mayor autoridad le cede la oportunidad de que usted pueda adquirir ese bien o inmueble, una casa o un carro, y usted tiene la obligación, tiene el deber de cumplir las estipulaciones del contrato. Si usted no cumple con ese contrato, si usted no cumple con el pacto que ha firmado, entonces usted pierde todos los derechos. Pero también usted tiene derecho a las promesas que la persona en autoridad le da a usted. Por ejemplo, una vez que usted paga, usted es dueño de esa casa, usted es dueño de ese carro, usted es dueño del inmueble o el bien que ha adquirido. Esta es más o menos la idea de la teología judía y la teología cristiana, que tiene que ver que este pacto tiene que ser entre dos partes. Ahora, es muy importante entender esto, porque aquí se destaca, dice, la relación del pacto que existe especialmente entre Dios y su pueblo escogido y los descendientes de Abraham. Por ejemplo, en Génesis capítulo 17 habla aquí, dice que era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová. Y aquí Dios hace un pacto con Abraham y el versículo 4 le da la promesa, le dice, oiga bien, el pacto, le hace una promesa, es el contrato. He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre, de mucha gente. Ese es el pacto que Dios, la promesa que Dios hace en su contrato o en su pacto. Ahora, es interesante notar que este pacto Dios lo renovó, por así decirlo de alguna manera, cuando el pueblo de Israel, la descendencia del pueblo de Israel, quedó captivo en Egipto. Y esto encontramos la idea de que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, estando sometido, estando en cautiverio, en esclavitud en Egipto, dice aquí el versículo 24 del capítulo 2 de Éxodo, dice que ellos clamaron, gimieron a Dios y Dios oyó. Oye bien, Dios oyó y se acordó Dios del pacto que había hecho con Abraham. En otras palabras, si ellos no hubieran clamado, si ellos no hubieran gemido, Dios no hubiera ¿qué? No hubiera escuchado. Si ellos no claman al pacto, entonces Dios no les hubiera escuchado. Pero dice aquí que Dios se acordó del pacto que hizo con Abraham. Esto está aquí como lo vimos también en Génesis. Dios hizo un pacto con Abraham. Dios se acordó de este pacto con Abraham cuando Dios estaba en Egipto. Dice aquí, Dios renovó el pacto en el tiempo de Moisés, cuando dio los 10 mandamientos y otras leyes que el pueblo de Israel debería de cumplir. Obviamente que esto lo encontramos, por ejemplo, lo encontramos en Éxodo, en el capítulo 24, ahí nos damos cuenta de las especificaciones de ese pacto. Dice que allí Dios estaba Moisés, estaba Dios y estaba el pueblo. Y ahí hicieron el contrato. Ellos ofrecieron holocaustos, hicieron sacrificios. Versículo 7 del capítulo 24 de Éxodo dice, y tomó el libro del pacto, oiga bien, y leyó al oído del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. El contrato de ellos era hacer y obedecer. Pero ¿sabe qué es lo que pasa más adelantito? Ellos rompen el pacto y desobedecen. Entonces, ¿qué pasa si alguien rompe ese pacto? Pierde los derechos y ahora no tiene ningún derecho. Si usted no paga su casa, si usted no paga su carro, si usted no paga el contrato que hizo, usted pierde todo derecho. El pueblo de Israel perdió ese derecho. Pero entonces para eso está la gracia, la misericordia de Dios. La bendición de Dios se obtiene cuando usted cumple el pacto. Pero no porque usted haga algo, sino porque Él lo ha prometido. Y esa es la parte principal. Dice, pero las promesas del pacto no eran incondicionales. El Señor pactó que si eran fieles en la obediencia de sus requerimientos, Él bendecirá a todas sus ganancias y a toda la obra de sus manos. En otras palabras, ¿quiere usted la bendición de Dios? Cumpla con el pacto de Dios. Sea obediente al contrato que ha hecho con Dios y con los hombres. De esta manera usted va a recibir la bendición. Sea obediente. Yo debo de ser obediente al cumplir el pacto con Dios. De esta manera Dios me promete la bendición. Esta terminología del pacto está asociada y algunos alegan de que las profecías se van a cumplir sí o no de acuerdo a la obediencia.
Pero en realidad las profecías de Dios se van a cumplir, porque ese es el plan de Dios. Ahora, tenemos que obedecer las especificaciones del pacto, la obediencia del pueblo a la ley de Dios. Dice, si ellos no cumplían, fracasarían. Por lo tanto, los desobedientes no reciben la bendición, no porque Dios no tenga bendiciones, sino porque ellos eligen desobedecer y se ponen del lado equivocado. De tal manera que este pacto es un acuerdo entre Dios y yo, entre Dios y usted. Tiene obligaciones, tiene derechos. Usted se gana esos derechos o los pierde. De tal manera que por eso existe la dispensación. Dispensación 1, dispensación 2, dispensación 3. ¿Qué significa? Bueno, todos los que entraron en este pacto con Dios fallaron, lo rompieron. Entonces, ¿sabes qué hizo Dios? Dios envió a su Hijo unigénito para que cumpliera con todos los requerimientos del pacto. Y ahora tú y yo hemos ganado el favor de Dios a través del sacrificio perfecto de Jesucristo, quien siendo perfecto cumplió el fin de la ley. Es Cristo, Él cumplió todas las leyes de las ceremonias expresadas en ordenanza, y ahora usted y yo somos el pueblo del pacto. ¿Por qué? Porque amamos a Dios, guardamos sus mandamientos, no para ser salvos, sino porque somos salvos por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recibamos más bendición, estudiemos la lección del día miércoles y aprendamos qué significa un real sacerdocio. Muy bien, estamos en la sección del día miércoles y en esta sección la lección nos presenta lo que es un real sacerdocio. Hemos venido diciendo, real viene de la palabra realeza, podemos decir, la raíz de la palabra realeza. Y un sacerdocio es alguien que fue apartado, separado para un ministerio. En este caso, un ministerio de bendición, un ministerio de salvación, un ministerio de un sacrificio personal para servir a otros y hacer sacrificio en beneficio y en función de otro. En el capítulo 19 del libro de Éxodo, el Señor dijo a Moisés, así dirás a la casa de Jacob. La casa de Jacob, recuerden, es el pueblo de Israel. Jacob tuvo 12 hijos. De estos 12 hijos vino a nacer, por así decirlo, la descendencia de Jacob o el pueblo de Israel. Jacob se le cambió el nombre de Jacob a Israel, y de Israel nacieron las 12 tribus, que son las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob o de Israel, que ahora vinieron a ser el pueblo de Dios. Dice así, ahora pues, así diréis al pueblo o a Israel, si diereis oído mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. O sea, Dios les dice, si guardan mi pacto, ustedes van a ser un tesoro especial para mí. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Oiga bien, sacerdotes y gente santa. Dios viene, después de que Israel, el pueblo de Israel, queda cautivo en Egipto, viene, lo redime, lo salva y le da las instrucciones. Vosotros seréis un especial tesoro. Vosotros me seréis sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, como dice el apóstol. Aquí está el mensaje del evangelio revelado milenios antes de la cruz. Dios redime a su pueblo, lo salva del pecado, de la esclavitud, lo salva, lo redime y ahora le da las instrucciones cómo debe de vivir, qué es lo que debe de hacer, cuál debe de ser su manera, su estilo de vida, su conducta. Dice, luego le manda a amarlo y obedecerlo. O sea, Dios en las instrucciones manda a amarlo y obedecerlo ante el que y ante del mundo como el pueblo especial del pacto. ¿Qué quiere decir esto de real sacerdocio, de nación santa? ¿Qué quiere decir esto con relación a nuestras obligaciones? Bueno, ya no hay judíos, ya no hay gentiles, ya no hay griegos, ya no hay mujer, ya no hay hombre. Todos somos uno en Cristo. Es importante entender esto, que somos una casa espiritual, somos un linaje escogido, somos real sacerdocio, somos un pueblo adquirido, somos espiritualmente descendientes de Abraham, descendemos de la realeza. Pedro está usando el mismo lenguaje del pacto y lo aplica a los miembros de la iglesia. Las promesas del pacto hechas a Israel son ahora ampliadas para incluir no solamente a los judíos que creen en Jesús,
sino también a los creyentes gentiles. Los creyentes gentiles son aquellos que no son judíos, como tú y como yo. El pueblo de judíos es el pueblo de Dios por linaje, pero nosotros hemos venido a ser parte de ese pueblo por el hecho de haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Nosotros hemos sido llamados, hechos hijos e hijas de Dios. Dice ahora sí, ahora, ¿puedes tú ser salvo? ¿Puedes tú ser parte del pueblo de Dios? Claro que sí. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, todos podemos ser parte de la gracia de Dios, mejor dicho, del pueblo de Dios, por la gracia de Dios en Jesucristo. Ahora, dice aquí, gracias a Cristo, cualquier persona, independientemente de su origen, puede formar parte de este real sacerdocio. ¿Qué significa entonces ser nación santa? Ser una nación, ser un pueblo apartado, un pueblo separado, un pueblo diferente, un pueblo único. ¿Para qué? Para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahora tú y yo hemos de vivir y de actuar, no solo saberlo intelectualmente, hemos de vivir como reyes, como sacerdotes, como descendencia real. Veamos y descubramos qué nos enseña en el día jueves esta lección, como el tema que es proclamar las virtudes. ¿Qué significa esto? Estudiemos la lección. Muy bien. Hemos llegado a la sección del día jueves. En este día la lección nos presenta realmente el desafío, el cometido, la misión y el propósito por el cual usted y yo existimos como parte de la iglesia de Dios en esta tierra. Esto es a saber lo que conocemos popularmente la gran comisión que Dios le ha dado a usted y me ha dado a mí. Y no es diferente para lo que fue o es el pueblo de Dios. Dios llamó a su pueblo para tener un cometido, un propósito, una misión que cumplir. Los paralelos de la iglesia del Antiguo Testamento no terminan en la salvación. ¿Qué significa esto? Que bueno, el pueblo de Israel fue llamado, fue elegido como un pueblo especial, pero para cumplir una misión. Pedro, o el apóstol Pedro, da la respuesta. ¿Cuál es el propósito que Dios le dio a su pueblo Israel? ¿Qué propósito o qué misión le dio para cumplir a la iglesia de hoy? Es el mismo que le dio al pueblo de Dios. Dice aquí, los cristianos han de anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué significa esto? Esto es lo que Dios nos ha dado a hacer. Este es el propósito de la existencia de la iglesia de Dios en esta tierra. Sigo leyendo. El propósito de Dios era bendecir al mundo entero por medio del antiguo Israel. Su pueblo, el pueblo del pacto. ¿Ha hecho usted pacto con Dios? Bueno, esta es parte del pacto. Estas son las cláusulas del pacto. Usted se compromete con Dios, Dios le da la bendición y ahora usted tiene que cumplir. Podemos decir las cláusulas del pacto. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio nos encontramos unos mensajes completos. ¿Qué son estos mensajes que deja aquí estos textos en la lección? Bueno, aquí dice que ellos deberían de guardar, ellos oirían, ¿verdad? Oirían el mensaje y darían cuenta de este mensaje. Por ejemplo, en Deuteronomio, en el capítulo 4, el versículo 6, dice, guardadlos pues, o sea, los mandamientos, y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. En otras palabras, ellos darían testimonio de las grandes obras de Dios y la gente se tornaría, se iría delante de ellos y aprenderían a temer y amar, a respetar y obedecer a Dios. Sin embargo, el pueblo de Israel no cumplió. Ahora, pero es lo mismo, es guardar, obedecer y cumplir con los requerimientos de Dios, tanto antes en el antiguo como lo es hoy. Ahora, ellos deberían de ser un pueblo especial, escogido para anunciar las virtudes. ¿Por qué estos textos son tan importantes? Bueno, es claro que aquí lo podemos encontrar, como por ejemplo, en este pasaje podemos encontrar lo que es una gran sabiduría. En Zacarías capítulo 8 nos encontramos en el versículo 23.
Así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones, todas las lenguas tomarán el manto de un judío, diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Este judío representa a Cristo. Echarán mano del manto de Cristo y dirán, hemos oído que Dios está con vosotros. O sea, ellos tendrían que testificar, las naciones oirían y vendrían a Dios. Ahora, esto es muy importante, porque este es el propósito de Dios para nosotros. Dice aquí, el mundo está inmerso en pecado, en muerte, en ruina, en tiniebla, en oscuridad. Entonces, por eso Dios levantó a la iglesia, para que por medio de la iglesia se presentara Jesucristo, el que da la vida, seguridad. Ahora, estos son los términos del contrato. Usted acepta el mensaje, recibe el mensaje, hace el pacto y promete cumplir con estas especificaciones. Estas son las responsabilidades. Este es su mensaje, este es mi mensaje. Decir que Cristo le llamó de las tinieblas a la luz para anunciar las virtudes de Cristo. No hay otras virtudes que anunciar, son las virtudes de Cristo. Dijo Cristo, si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Este es el propósito. Ir, buscar a los perdidos, encontrarlos, presentarles a Cristo para que ellos sean salvos. La responsabilidad de invitar a otros a ser partícipes de este ministerio de salvación. Pero ahora hemos recibido esa gracia que Cristo nos dio. Por eso sigo leyendo aquí en primera de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 10 nos encontramos con este poderoso mensaje. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero a que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado la misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. En otras palabras, de gracia recibiste, tienes que dar de gracia. Y este es el propósito de ser parte del pueblo elegido de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo santo. ¿Para qué? Para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, si hay un lugar para ti allá en los cielos, hay un lugar para ti en esta tierra donde tú tienes que llevar tu mensaje, tienes que presentar tu mensaje y presentar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tengamos la conclusión y recibamos total bendición con la lección de esta semana. ¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! Gracias, mis hermanos y hermanas, con corazón, por venir a estudiar toda la lección de mi escuela sabática. Sin duda ninguna, usted es un hermano o una hermana con corazón. ¿Por qué? Porque el corazón de nuestra iglesia es la escuela sabática. Y hay que tener un corazón completo, estudiar toda la lección. Esta semana estudiamos la lección número 3. Un real sacerdocio. Qué tremenda y hermosa lección. Qué lindo mensaje realmente. Ser llamado de las tinieblas a la luz admirable significa muchísimo. Es salir de las tinieblas, venir a la luz y ser diferente. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Hemos de guardar los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios, ponerlos por obra y mostrar de esta manera sabiduría. Nuestra inteligencia está fundada en Dios. Es más, la gente va a decir, oye, tú eres diferente. ¿Por qué eres diferente? ¿De dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Qué es lo que te hace ser diferente? Y de esta manera Dios nos ha llamado a ser luz, a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su linda luz admirable. De tal manera que es algo importante ser un real sacerdocio. Dios mira a la iglesia diferente de como tú la ves. Dios mira a su iglesia como sin mancha, sin arrugas. Y aunque algunos andan por allí diciendo que la iglesia de Dios ya no es la iglesia de Dios, óigame, no haga caso a manada pequeña. No les ponga importancia, porque usted es real sacerdocio y ha sido llamado a ser luz,
a mostrar piedad al mundo, a ser real sacerdocio, significa que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, no cumplió las especificaciones del pacto. Ese pacto ha venido a ser su pacto, mi pacto, y ahora nosotros hemos recibido una herencia, hemos sido injertados. Los principios de amor, de bondad, de gracia, de misericordia, Dios nos los ha dado a nosotros. ¿Para qué? Para que esa belleza de carácter, de temperamento, reflejado en Cristo Jesús, nosotros también podamos mostrarlo y dar testimonio al mundo. Ciertamente, la atmósfera de gracia debe de reinar en nuestros corazones, y cada alma creyente es un misionero en esta tierra que prepara su vida y la vida de otros al encuentro con su Dios. El Espíritu Santo que trabaja en la mente y el corazón son los que hacen de él un sabor de vida para vida y permiten que Dios bendiga su obra. Así es que tú, mi hermano y mi hermana, eres un misionero en esta tierra para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta semana aprendimos 5 conceptos, 5 lecciones que a mi juicio han sido de gran bendición, como por ejemplo, vivir como cristianos. Desde que venimos al Señor hemos sido diferentes. El apóstol Pablo dice: desechen toda esa conducta malsana, avaricia, engaños, maledicencias, malas palabras, conducta oscura. Ustedes han venido a la luz, y ahora que han venido a la luz, refiriéndose a la palabra, dice el apóstol Pedro, lo que tienen que hacer es desear como niños la leche no adulterada para que crezcáis. O sea, la palabra de Dios es el alimento, y ahora que tenemos que vivir como cristianos, hemos de alimentarnos de la palabra, porque el creyente debe vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Como sacerdotes, esto tenemos que hacer. El tema número 2, el pueblo del pacto. Dios hizo un pacto con Abraham. Ese pacto con Abraham, Dios le dijo: mira, en ti serán benditas todas las naciones. Parecía que no se cumpliría el pacto, pero se cumplió. Dios cumplió su promesa. Abraham vino a ser el padre de la fe, el padre de muchedumbre. De Abraham, ustedes recuerdan, ¿nació quién? Nació Isaac. De Isaac nació Jacob y Esaú. De Jacob nacieron las 12 tribus de Israel, que es el pueblo de Israel, y de esas tribus de Israel, ellos eran los depositarios de esta bendición. ¿Qué pasó? Jacob fue llamado Israel, y así nació la nación de Israel, el pueblo del pacto. Ellos cayeron en esclavitud, fueron a parar a Egipto. Cuando ellos clamaron a Dios, Dios se acordó del pacto de él. Ese pacto que hizo con Abraham, lo hizo con Jacob, como Jacob hizo el pacto con Labán, como David, que hizo el pacto con los ancianos del pueblo. Y cuando oyó Dios que los hijos de Israel clamaron a Jehová, Dios oyó y se acordó de su pacto. El mismo pacto que renovó en el monte Sinaí, y que el pueblo de Dios dijo: sí, vamos a cumplir, pero que también fallaron. El pueblo del pacto eres tú. Tú has hecho pacto con el Señor, yo he hecho pacto con el Señor. Y dijimos que es un contrato entre alguien que está en eminencia y aquel que tiene que firmar y cumplir las especificaciones del pacto. Si tú haces un contrato, tienes que cumplir. Si tú haces un pacto firmado, tienes que cumplir con ese pacto. Si no, pierdes el derecho y eres prácticamente perdedor de ese pacto. Si compras una casa, si compras un carro, si adquieres un bien o un inmueble, dijimos, tienes que firmar ese pacto, debes de respetarlo y cumplir con esas especificaciones del pacto. Por lo tanto, tú eres ese pueblo del pacto, yo soy ese pueblo del pacto. En el tema número 3 descubrimos lo que es la identidad, un real sacerdocio. Y dijimos que un real sacerdocio es alguien que viene de una descendencia real, de la realeza, pero no solamente de la realeza como algo de eminencia, sino que eres un sacerdote descendiente de la realeza, lo cual significa que tú y yo somos sacerdotes, somos reyes y somos un tesoro para Dios. Si guardamos el pacto, somos un tesoro como el pueblo de Israel lo era. Ahora, ya no hay judío, ya no hay griego, gentiles y judíos hemos recibido esa bendición. No solo los judíos que recibieron a Cristo, tú y yo somos parte de ese real sacerdocio.
con un propósito. Y este propósito se cumple cuando tú y yo somos piedras vivas. Somos parte del edificio que Dios está construyendo. Somos llamados a ser parte del fundamento, el cual es Cristo. Y de sobre Cristo construimos. Somos ahora piedras vivas. Piedras que construimos el edificio espiritual. Como pudimos entender, somos piedras vivas. Y ahora nosotros que somos miembros o somos visitas, aquellos que van a la iglesia no son parte de ella, pero son visitas. Yo no sé si tú eres miembro o eres visita, pero un miembro que está comprometido, que ha hecho pacto con Dios, que es real sacerdocio, se comporta como cristiano y ahora cumple su misión de proclamar, de decir al mundo, da un mensaje y ahora anuncia las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios te ha llamado con un propósito. Dios tiene un plan para ti. Tú y yo somos misioneros, como el apóstol Pedro. Somos apóstoles. Somos hijos de Dios, embajadores del reino celestial, para anunciar, para proclamar un mensaje. Todo ha de cumplirse y tú has de cumplir y yo he de cumplir con la misión de buscar y salvar lo que se ha perdido. Y esta fue la lección número 3. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 4, cuyo título es Relaciones Sociales. Recuerda, aún me quedan algunos audios y videos de la lección de escuela sabática. Si te interesa, busca allá abajo un enlace o el teléfono y llámanos, que yo mismo te responderé y prometo a todos aquellos que lo hagan darles un regalo especial donde quiera se encuentren. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Y recuerda, si esta lección ha sido de bendición para ti, compártela con todos tus amigos. Y si tú quieres también ser de bendición en el mundo entero, comparte esta lección con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. ¿Y por qué no? Ponla en tu Facebook, póntala en tu Instagram, ponla en Twitter y allí tú serás de bendición. Y ahora te pido que por favor cierres los ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, gracias Señor por llamarnos a ser parte de tu pueblo escogido. Somos real sacerdocio, somos nación santa, pueblo escogido de Dios para ser diferentes, para traer un mensaje de bendición y de esperanza para este mundo perdido. Señor, danos esa identidad, danos esa convicción, danos esa seguridad que somos parte de tus hijos en esta tierra y aunque parezcamos que sea una iglesia que no es perfecta, ayúdanos, Señor, a verla sin mancha, sin arruga como tú la ves. La iglesia de Dios es perfecta porque la iglesia invisible yo no la puedo ver. La iglesia militante la puedo ver, pero la iglesia triunfante, la invisible, tú la miras, Señor. Por lo tanto, dame el colirio de tu espíritu para poder ver a tus hijos en tu iglesia en esta tierra. Gracias, Señor Dios y Padre, te bendigo, te alabo y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.